nombre es Nidia Pau, coordinadora de este conversatorio, Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad. Nuestro invitado es alguien muy especial, es un señor que nos llena de orgullo, puesto que es un coronel de la República. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. El señor coronel John Marulanda es el presidente de ACORE, la más antigua y representativa organización de veteranos del país, líder en la coordinación de las reservas. Es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, abogado de la Universidad Gran Colombia, diplomado en Psicología Política de la Universidad Estatal de Ohio, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, diplomado en Comando y Estado Mayor Escuela Superior de Guerra, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis en Harvard, catedrático PUJ, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, coronel del Ejército de Colombia. Especialidades militares, oficial del arma de caballería, especialista en inteligencia militar, operaciones psicológicas, posee los distintivos de comando terrestre, paracaidista, contraguerrilla urbana, experto en jungla, lancero, buzo, piloto de helicópteros. Fue fundador y primer director de la Escuela de Relaciones Civiles Militares en Bogotá, OPSIC, fundador y primer comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército en Bogotá en el 77. Su desempeño como especialista en seguridad y defensa, conferenciante sobre temas de seguridad en Moscú, Berlín, Durban, Tel Aviv, Amán, Kuala Lumpur, Bangkok, todas las capitales latinoamericanas y en la Universidad de la Defensa en Washington. Consultor sobre seguridad y defensa para varios gobiernos de la región. Consultor en defensa del proyecto Ciudad-Región en Bogotá. Consultor sobre asuntos de seguridad y defensa para CNN en español, CNN Internacional, RCN, Caracol, Todelar, la FM y los periódicos El Tiempo, El Colombiano, La Patria, Vanguardia en Colombia, La Jornada de México, El Comercio de Ecuador, El Mercurio de Chile, BBC de Brasil, Radio Rivadavia en Argentina y otros. Ha publicado artículos sobre seguridad y defensa en Militar y Review del Ejército de Estados Unidos, revista Hemisfer de la Universidad de Florida, lecturas dominicales del Tiempo y publicaciones especializadas. Columnista del Colombiano en Medellín, Univisión, Panam Post y Confidencial Colombia. Columnista invitado en El País Cali, La Patria de Manizales y otras publicaciones regionales. Autor de Terrorismo en Colombia, Un Delito Inútil y de Yihad en Latinoamérica. Membresía de la Academia Bolivariana de Historia, Academia Colombiana de Historia Militar, Grupo Mundial de Policías, GMPO de Buenos Aires y US Security College en Washington. Bienvenido, señor coronel Marulanda. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, mi coronel Homero. Un saludo que usted tan cordialmente pues me ha presentado y le recuerdo aquí entre nos que esta semana que entra los estaré acompañando allá en Orlando, Dios mediante. De modo que muchas gracias a usted por su amable presentación. Muchas gracias a doña Nidia por invitarme a este conversatorio. Y un saludo muy cordial para Sandra, para Miguel Ángel, para Marta, para José Guillermo, para Edilma, para Clara, para Berenice, todos que integran pues este selecto grupo de audiencia. No les quiero decir de que el vestuario con el que estoy fue con el que alcancé a participar en la marcha de hoy aquí en Bogotá, que estuvo muy concurrida, muy concurrida. La lluvia trató de disolvernos un poco, nos alcanzamos a mojar en medio del chaparrón, pero ahí estamos. Perdimos un número, yo diría, relativamente grande de participantes, pero logramos llegar a la Plaza de Bolívar y sentar nuestra protesta enérgica en contra del presidente Petro y todos sus agentes, ¿no? Entendidos agentes como son sus ministros y sus funcionarios de diferentes departamentos en el país. También tuvimos, desde que terminó la marcha hasta ahora, estuvimos en las redes mirando las diferentes marchas en el país. Sobresale por su cantidad de gente la de Medellín, ciudad donde vivo y de la cual salí para ser el presidente de ACORE.
y fue una marcha realmente grande, masiva y contundente, si se quiere. También hubo marchas muy reconocidas en Bogotá, en Manizales, en Cali y en Bucaramanga. Entiendo que en Bucaramanga, en Bogotá, en la costa, no hubo una marcha muy grande como en estas otras ciudades. Y la explicación que nos daba precisamente esta niña Sandra, pues es plausible. ¿Sí? La división es característica de los movimientos de derecha que por su misma naturaleza, por ser de derecha, por darle libre capacidad de pensamiento y división y separación a gran parte de sus miembros, pues no está en condiciones reales de enfrentar el bloque monolítico que a ratos nos presenta la izquierda, aunque desafortunadamente para la izquierda sus propuestas políticas no son del calado común como nosotros quisiéramos. Siempre el progreso de la humanidad se basa en la contradicción, se basa en la famosa tríada de Hegel, ¿no? Acción, contradicción y resultados, ¿no? De modo que eso es lo que nos caracteriza a la cultura y a la civilización judeocristiana de Occidente. Esa tesis, antítesis y síntesis que hace que permite que la civilización avance. Bueno, yo les quería comentar eso y pedirles excusas por el vestuario que tengo. Creo que no es el más adecuado a esta presentación, pero bueno, aquí vamos. Mire, estamos esperando que se haga las marchas que se supone que la izquierda van a hacer. Son unas marchas que para nuestro sentir, pues pueden ser marchas significativas, pero no creo que vayan a alcanzar el nivel de las marchas que se están presentando. Recuerden ustedes que el próximo sábado tendremos otra marcha. Esperamos que esta sea tanto o más multitudinaria que la que vimos hoy. Y de esas marchas seguidas, esas marchas continuas, son las que nos permite avisorar un panorama pues muy complicado para el gobierno, sumamente complicado, porque las marchas y los plantones que ustedes hicieron allá en Nueva York, en Miami, en Orlando, pues son antecedentes inmediatos de lo que podemos ver en Colombia. Ahora permítame brevemente hacerles un panorama de lo que es la situación de seguridad básicamente en Colombia. Empecemos por el elemento básico, que es el elemento de la economía. Estamos metidos en una gran incertidumbre, la principal de todas, la incertidumbre económica. Miramos con perplejidad cómo el dólar ha llegado a subirse en menos de un mes casi que a los 5.000 pesos. Y toda esa carrera desbocada del dólar, pues obedece a dos factores. El primero, el factor internacional, que no lo podemos descuidar, está ahí y ha afectado no solamente el peso colombiano, sino que ha afectado el peso argentino, ha afectado los reales brasileños, ha afectado a mucha gente, pero de manera particular en Colombia, que es la moneda más devaluada prácticamente del mundo, más allá de lo que se devaluó en su momento el bolívar en Venezuela. Y la causa principal para eso no es el entorno global, sino los diferentes pronunciamientos que han venido haciendo no solamente el presidente, sino sus diferentes ministros, ¿no? Pronunciamientos que han estado muy orientados a lo que es la no renovación de contratos de explotación petrolera y carbonífera, lo cual, como ha dicho el presidente de la asociación de estas dos producciones, pues ha generado gran incertidumbre entre los grandes empresarios, especialmente transnacionales, que dadas las circunstancias actuales de suspensión del suministro de gas desde Rusia y la suspensión del carbón que se salía prácticamente de Ucrania, pues han tenido que volver a esos recursos naturales, básicos, primarios, para tratar de sacar adelante todo lo que significa energía para el mundo entero, de manera particular para Europa, que está en una demanda muy alta de estos recursos energéticos. Esto en Colombia
las declaraciones continuas del presidente Petro y de sus ministros, repito, han llevado a que el dólar pues tenga esa carrera desbocada por llegar a sus máximos rendimientos. En el día de ayer tuvimos la presencia del director de la CIA, que estuvo en Colombia con varios de sus asesores inmediatos hablando con el presidente Petro. Igualmente estuvo un grupo de parlamentarios norteamericanos, entre ellos Bob Menéndez, hablando con el presidente. Y hemos tenido aquí a la comandante del Comando Sur, la generala, y hemos tenido también nada menos que a Blinken, el secretario de Estado. De modo que todo eso, en menos de un mes, nos implican, nos señalan la preocupación que tiene el gobierno norteamericano por lo que puede estar pasando en Colombia. Ahí yo me permito hacerles a ustedes la siguiente aclaración. Colombia es un país que tiene dos características que lo hacen sui generis en todo el mundo. La primera es que es un país que lleva 60 años de conflicto interno. Lo que pasa es que no lo vemos, pero los que estamos aquí en Colombia, especialmente nosotros los militares, y Rayo lo sabe que es así, pues nos acostumbramos a ese estado de cosas. Nos acostumbramos a los combates cotidianos, a la muerte de los soldados, a la baja de los terroristas, a todos estos fenómenos que son connaturales a nuestro oficio como soldados. Hoy en día, siendo Colombia el único país de América que tiene 60 décadas de conflicto interno, pues el presidente Petro quiere llamar a lo que se llama la paz total. Quiere convocar a que se paren los homicidios, a que no haya más muertos, que es una situación muy difícil de lograr en Colombia por esa característica de ser un país con 6 décadas de violencia interna continua. Pero hay otra característica que hace de Colombia un país único, y es de que es el país que produce la mayor cantidad de cocaína en el mundo. Mire, he venido leyendo diferentes artículos sobre el aumento de más del 40% de los cultivos ilícitos en Colombia, especialmente en la frontera con Ecuador, todo lo que es Putumayo, lo que es Nariño, lo que es Tumaco, frontera con el Pacífico, todo el andén pacífico colombo-ecuatoriano, y el Catatumbo, frontera con Venezuela. Esos son los dos principales áreas donde, de acuerdo al CIMSI, que es el sistema de medición satelital, se concentran los mayores cultivos de hoja de coca. Igualmente, y en tercer lugar, está el centro del país, todo lo que es Antioquia, y el Bajo Cauca antioqueño, etcétera. A mí me llama poderosamente la atención es que en ninguno de los artículos que he leído se nos dice qué cantidad de cocaína está saliendo de esas más de 200.000 y pico de hectáreas sembradas con hojas de coca. Nosotros en ACORE hemos hecho una medición aproximada de cuánta cocaína se produce y estamos en el orden de las 1.200, 1.300, 1.500, 1.100 toneladas métricas de cocaína en un negocio que es típicamente capitalista, en donde hay una carrera desbocada entre la oferta y la demanda, y en donde, siendo el primer productor mundial de cocaína, vemos muy difícil, por no decir imposible, que se logre la paz total. Creemos que esa gran cantidad de dinero que producen, 9 billones de dólares están produciendo, perdón, millones de dólares están produciendo el tráfico de estupefacientes, y es casi, es improbable, es muy difícil, repito, por no decir imposible, que se logre que esa gran cantidad de dinero apacigüe y calme los apasionamientos típicos humanos, como son el odio, la envidia, el rencor, el celo, todo lo que nos caracteriza a nosotros, a los humanos, y nos hace así, nos hace humanos, no permite que nos convirtamos en autómatas. Entonces, es muy difícil lograr que todo ese grupo de bandidos, de las FARC, del ELN, del cartel del Golfo, de toda esta gente, pues decidan abandonar por las buenas ese riquísimo negocio y nos lleven a una supuesta paz total. Y ahí hay dos observaciones. La primera es que legalizar el consumo de cocaína es meter a Colombia
en una carrera en solitario que no va a encontrar inicialmente el apoyo de ninguno de los otros estados. Recordemos que el consumo de cocaína tiene como principal objetivo a los Estados Unidos, que es quien más consume la cocaína, aunque en Estados Unidos lo que está ahora de moda y está llamando la atención es el fentanilo, que es una droga de diseño, una droga química, que es altamente, no solo adictivo, sino altamente mortal. Sin embargo, el primer problema es de que Colombia legalice la cocaína y conviertan al país en un paraíso de narcoconsumidores, como está sucediendo en Medellín, en donde llegan gran cantidad de extranjeros a buscar dos cosas. Por un lado, prostitución y por el otro lado, drogas. Entonces, por ese lado lo vemos muy difícil. Pero por el otro lado está Estados Unidos. No en vano todos estos altos funcionarios del gobierno norteamericano, del gobierno de Biden, han llegado en un solo mes a Colombia con diferentes intenciones, diferentes objetivos y con diferentes alertas, llamándole la atención al presidente actual de que él tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, tiene que ser muy cauteloso en lo que haga y tiene que tener siempre compostura de un primer mandatario y dejar atrás esas posturas de revolucionario juvenil que a él lo caracteriza. Entonces, en ese panorama es muy difícil ver en Colombia que haya realmente un proyecto serio, político, concreto, real, de apaciguar los apasionamientos colombianos generados no solamente por la historia de 60 años, sino por la gran cantidad de dinero que produce el narcotráfico. Esas dos características hacen que Colombia sea la joya de la corona y que haya caído en manos de la extrema izquierda, es decir, de Petro. En eso estamos y en contra de las propuestas que están llevando al Congreso. La tal reforma tributaria, la tal reforma política, la tal reforma agraria, todas estas cosas pues van en contravía de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Tiene sus cosas buenas, no se puede negar, pero hay cosas que nosotros no aceptamos por ningún motivo. Eso de darle autonomía al presidente para que expida en cualquier momento perdón y olvido a muchachos y muchachas que han sido vándalos, que han sido homicidas. Eso no lo consideramos ni oportuno ni adecuado. Entonces, por eso, entre otras cosas, marchamos hoy. Lo mismo que la penalización de las pensiones de nosotros los retirados, no solamente de los militares, sino de los retirados de Ecopetrol, de los retirados de la Unión Central de Trabajadores, de la Unión General de Trabajadores, de tantas cosas, pues por supuesto que al colocárseles una tasa impositiva de un porcentaje determinado sobre la cantidad de dinero que ellos obtienen a través de su pensión, lo que está haciendo es gravar con mayor peso a todo lo que signifiquen pensiones. En contra de eso también marchamos en el día de hoy. Y podría ser largo el relatorio que yo les dé a ustedes sobre el por qué se marchó hoy en diferentes ciudades del país en contra de la administración de Petro. Creemos que Petro está llevando el país a un modelo venezolano, a un modelo nicaragüense, cubano, y nos anima mucho que la ciudadanía en Chile haya salido a rechazar la nueva propuesta de constitución que la extrema izquierda chilena les había puesto a consideración. De modo que ahí el amigo Boric en Chile está medio enredado y de ese enredo sale una gran fe y confianza en nosotros los de la derecha, que como decía en su momento nuestra compañera Sandra, pues característicamente nosotros somos tenemos la capacidad, no tenemos ninguna mordaza, tenemos la capacidad de decir esto no me gusta, yo voy a crear mi movimiento, yo voy a hacer esto, y cada cual tiene plena libertad de abrirse, de dividirse, de fragmentarse y decir esto no me gusta, me voy por aquí, y la realidad le hará caer en cuenta de si está o no está en lo correcto. Bueno, yo quisiera tocar con ustedes otro punto importante, y es el de la seguridad. Hace pocas horas, hace 3 días, vimos por la televisión nacional la tremenda palera que un grupo de supuestos indígenas le dieron
a nuestra Policía Nacional. Básicamente a un policía que cayó de la moto y quedó tendido sobre el pavimento, boca abajo, y tuvo que aguantarse haciéndose el muerto, como él mismo lo decía, la palera que le dieron varios indígenas con garrotes largos, de mucho riesgo, por supuesto, y demás. Él mostró las heridas y los moretones que les dejó esto. Muy grave. Pero simultáneamente estaban sacando a una agente de la policía, a la cual vapulearon fuertemente y fueron rescatados, fueron protegidos y rescatados por la propia ciudadanía. Fíjense ustedes qué ironía. Es la ciudadanía en Colombia la que está protegiendo a su policía. Afortunadamente, el policía que se cayó de la moto era del grupo de infancia, es decir, no llevaba armas, porque él mismo nos decía, alguien gritaba, quítele el arma. Ellos no llevaban armas. Y la policía, la agente, pues logró ser rescatada. No sé, no sabemos si llevaba o no llevaba armas, pero lo cierto del caso es que alcanzó a ser protegida y casi pierde un ojo. Ella también habló en los medios. Esto disparó una gran indignación nacional, porque consideramos que estos indígenas en Veraz, que estaban en el Parque Nacional, desde donde salió hoy la marcha en la que participé, y que fueron movidos de ahí a un centro de reunión. Ellos dicen que es un centro de hacinamiento, y la verdad es que después de ver las imágenes uno sí dice, no, pues hasta cierta razón tenían los indígenas, pero la verdad es que no se justifica por ningún motivo que hubieran hecho lo que hicieron. Ahora, lo que sí está en discusión con la Policía Nacional es ver si esos indígenas sí eran de verdad indígenas o eran personas, muchachos, contratados por los indígenas para que en su nombre apalearan a la policía. Sin embargo, ahí hay una imagen muy clara, y es la de las indígenas con sus muchachos cargados a la espalda, que también aporrearon a nuestros policías y los llevaron a la situación en la que estamos hablando. Cerca de 13 policías heridos, cerca de una policía lastimada. Y como salió un indígena a decir después, no, si es que a nosotros nos lastimaron a 20 indígenas, 20 mujeres. Eso suena a excusa. Eso no tiene ningún asidero en la vida real. ¿Dónde están? ¿Dónde están las indígenas? Pues no aparecen. Entonces, esos son argumentos fallidos. Esas son falacias de estos señores que quieren justificar a como de lugar la intervención de la policía. Bueno saber que ahí estuvo el SMAT y que el SMAT no participó. Y esto nos lleva a otro problema. Nos lleva al problema del ministro de Defensa. El ministro de Defensa, como alguien lo dijo, creo que esta mañana, sí, fue ayer por la mañana, lo dijo un comentarista de un noticiero de una cadena radial muy conocida aquí, pues es un pánfilo. Si ustedes miran en el diccionario, ¿qué quiere decir pánfilo? Pánfilo quiere decir ingenuo, inocentón. Es una persona que no sabe dónde está parada. Ese es un pánfilo, de acuerdo al diccionario. Nosotros tenemos también en el común la idea de que pánfilo es un imbécil, un idiota. Bueno, ahí yo quiero comentarles a ustedes lo siguiente. En Acore hemos hecho muchas cosas. En este momento estoy haciendo recorridos por todas las seccionales. De hecho, esta semana voy a estar acompañándolos allá en Orlando con Rayo. Y acabo de llegar de Bucaramanga, en donde me reuní con ellos, y allá les dije algo. Les dije, mire, Acore es como un gato cuando ve salir un ratón, que lo primero que hace es bajar el perfil. A menos que esté frente a una agresión de un animal más grande, que se erizan y se encorvan, que eso es un efecto natural de psicología para asustar, y bufean. A menos que eso suceda, la realidad es que los gatos, como buenos felinos, bajan el perfil y se mantienen alertas con todos sus sentidos agudizados para ver cuándo entran en acción. Acore está en esa situación actualmente. Es ingenuo creer que Acore, que como decía mi ilustre colega, es la asociación más antigua del país, la que tiene 16 seccionales, más la de Estados Unidos, tiene más de 2.300 socios, tiene fondos
que se pueden utilizar adecuadamente nosotros mismos, los podemos reinvertir. Es una empresa sin ánimo de lucro y es un centro de pensamiento en seguridad y defensa que es muy respetado y escuchado por lo menos hasta el momento, por los gobiernos. Bueno, Acore no está en condiciones en este momento, a 8 semanas de que hubiera llegado Petro al poder, no está en condiciones de salir a la calle con sus insignias a atacar a Petro. Es decir, el nombre de Acore, el logo de Acore, no se puede en este momento comprometer en un ataque directo en contra del presidente actual. Tampoco lo vamos a defender, porque él no es de nuestra ideología. Es más, nosotros no somos de la ideología de él. Simplemente nosotros somos de derecha, somos convencidos del orden, la disciplina, la familia, la religión, la empresa privada, etcétera, etcétera. Tenemos todo un ideario filosófico que nos hace muy opuestos a lo que es Petro y su, puedo decir con toda claridad, y su banda de amigos que andan en el gobierno y en el régimen exterior y demás. Entonces, lo único que por ahora, en esta situación de crisis que estamos viviendo en Colombia, pues lo único que podemos hacer es bajar el perfil y mantenernos alertas. Bueno, muy bien. Uno de los viceministros del actual ministro de Defensa, una persona que ha sido por sus twitteres y todo lo demás contradictora de la policía, por no decir enemiga de la policía, y por supuesto de las fuerzas militares, pues es uno de sus viceministros, es un mayor general. Tuvimos la oportunidad de desayunar con él y él nos manifestó cómo y por qué había llegado a ser viceministro de Defensa, viceministro de Planeamiento Estratégico. Nosotros concluimos varias cosas después de desayunar con él. Primero, que es mejor tenerlo ahí que no tenerlo. Y en segundo lugar, aunque yo sé que ese es un argumento viejo, manido, pero esa es la realidad que nosotros vemos desde Acore, desde Acore. Vale la pena aclarar que este general fue, cuando apareció al lado de Petro en su campaña, fue denostado por todos sus compañeros. Él fue alumno mío, creo que en la EAS, la Escuela de Armas y Servicios. Y pues no fue un alumno sobresaliente precisamente, pero hoy en la marcha me encontré con un mayor que había sido su subalterno en la Brigada 13, aquí en Bogotá, y me comentaba de que era un hombre muy recio, muy duro en sus decisiones y todo lo demás. Él, el general, nos explicaba de que había llegado a ese cargo porque una amiga de su esposa había sido compañera de la esposa del presidente Petro, de Alcocer, y que esos contactos le sirvieron a él para estar al lado de él, de Petro, y Petro tuvo a bien nombrarlo como viceministro. Bueno, muy bien. Una vez que nosotros charlamos con él, le pedimos que por favor hablara con el ministro para que el ministro escuchara a Core. Y en eso quedamos. Escúchame que aquí me están llamando. Entonces quedamos de que él iba a hablar con el ministro. Y yo le dije, no, ya mismo le preparo una carta y todo lo demás. Y me dijo él, no, ninguna carta. No le vayan a decir que yo estuve aquí, déjeme yo hablo con él. A los 8 días el ministro nos recibió a la junta directiva de Acore. Fue una charla de 1 hora y media en la cual él se mostró muy pánfilo, si puedo decirlo así, muy ingenuo de todo lo que pasaba. Nosotros le presentamos 3 visiones. Una visión a cargo de uno de los miembros de la junta directiva sobre cómo Acore procesa las informaciones que le llegan, bajo qué parámetros las convierte en inteligencia. La otra presentación que le hicimos fue sobre la parte técnica, qué eran los ingenieros militares, cómo funcionaban, por qué no funcionaban, y el eventual banco de datos, banco de la reserva. Y una tercera fase que es cómo presentamos nosotros las informaciones a través de nuestros diferentes medios. Entonces, él estuvo muy atento, lo percibí muy escudriñador sobre todo lo que le decíamos, muy perspicaz sobre todo lo que le presentamos, y después de 1 hora y media prácticamente, en donde él casi no habló, estuvo muy atento, escuchando, tomando notas y demás, pues nos felicitó, nos dijo que esta no iba a ser la última reunión, que era la primera de varias, nos agradeció mucho que hubiéramos ido, y lo notamos un poquito desorientado sobre todo lo que significa
la vida militar, lo que es ser militar, lo que es pasar por la escuela, lo que es recibir el adoctrinamiento militar que nos caracteriza a nosotros desde que entramos a la escuela militar y demás. De esa entrevista con el ministro surgieron otras entrevistas y demás, pero yo quería comentarles a ustedes que además de habernos entrevistado con el ministro de Defensa de ACORE, estuvimos representando a la organización en Lima, en la 52ª Asamblea General de la OEA. Y allá estuvimos y allá tuvimos la oportunidad de hablar con la viceministra de Relaciones Exteriores, Laura Gil. Tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Blinken, que dio el discurso. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el canciller de Colombia, el señor Leiva Durán. Tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador de Colombia entre la OEA. Ahí hago la siguiente observación. Es obligatorio para ACORE pronunciarse sobre el asunto limítrofe con Nicaragua. Faltaba más que no. La integridad territorial del país está en manos básicamente de los militares, no de la policía, de los militares. Y por supuesto que los militares retirados tenemos que pronunciarnos al respecto porque es nuestra obligación moral y constitucional, si se quiere, de a través de diferentes documentos informarle al gobierno de los riesgos que tenemos de perder nuestra integridad territorial. Entonces, se va a producir un documento. Hemos seguido con mucho detalle todo el rifirrafe con Nicaragua, en donde Petro nombró a un exparlamentario que está con una investigación por sobredosis de cocaína que le encontraron en el aeropuerto de Medellín, arriba. Entonces, él está con esa investigación y sin embargo presentó credenciales hace una semana. Se las presentó a Ortega Murillo. Eso para nosotros es claramente indicioso o indicial o indicativo, no sé cuál sea la palabra correcta, pero es indicativo de que hay un acuerdo entre afinidad ideológica de Petro con Ortega Murillo. Sabemos de las últimas acciones de Ortega Murillo. Acuérdense que en la sesión de la OEA, en la cual se le sancionó por violación a los derechos humanos, de manera particular en contra de la religión cristiana, el señor o la dictadura Ortega Murillo estuvo ausente, al igual que Colombia, ante el reclamo mayoritario en Colombia de por qué Colombia no votó. Fueron los dos únicos países que no votaron la resolución sancionatoria en contra de Nicaragua. La explicación que salió a dar el Ministerio de Relaciones Exteriores era que no se había participado en esa sesión porque existían intereses de Estado. Al hacer la solicitud sobre cuáles eran los intereses de Estado, la explicación fue que ellos estaban esperando que la dictadura de Nicaragua soltara por razones humanitarias cerca de 20 y pico presos, entre ellos una cantidad de candidatos presidenciales, y que ellos, nos dijo la Cancillería, pues estaban pendientes que lo soltaran y en ese caso pues se confirmaría, porque la confirmación final de los 75.000 kilómetros cuadrados de mar que le dio la Corte Internacional de Justicia a Nicaragua, definitivamente se cierra en noviembre, queda en firme en noviembre. Entonces, que el gobierno colombiano estaba a la espera que Nicaragua soltara a estas personas, hombres y mujeres, para, si así sucediera, inmediatamente decirle a Nicaragua: no se preocupe, ese mar va a ser suyo, ese mar es suyo. Algo de lo cual se ha quejado repetidamente en Nicaragua, diciendo que Colombia no quiere reconocer esa cantidad de mar que les entregó la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional, eso desvirtuó inmediatamente lo que se había dicho de las razones humanitarias, y el canciller salió a decir que Ortega era un bárbaro, que Ortega era un tirano. Entró en contradicción con lo que nosotros creíamos desde el principio que era una componenda de contenido ideológico entre los dos gobiernos, el de Petro y el de Ortega Murillo.
Sin embargo, es claro y quedó claro en un documento que recibimos que Colombia podría adherir a esa sanción en contra de Nicaragua con una carta que podría suscribir el canciller, cosa que no ha hecho hasta el momento. Pero dijo ahí en sus declaraciones que él esperaba con 53 países más desde La Haya, creo que es, firmar una carta sancionando a Nicaragua por sus acciones. En eso estamos. Y en realidad la situación con Nicaragua de soberanía territorial, ahora que ese país centroamericano ha pedido una extensión de plataforma exclusiva, de explotación económica exclusiva de 200 kilómetros, ha pedido eso, pues ya la Corte Internacional de Justicia les ha dicho, le envió una carta a los dos abogados que estaban allá, les mandó una carta diciendo, y que renunciaron tan pronto llegó Petro al poder, les mandó una carta diciéndole, mire, para esta solicitud de Nicaragua, les pedimos que no se dediquen a tecnicismos jurídicos, sino que vayan al grano. Díganos, ¿por qué no? Díganos, ¿por qué no puede Nicaragua tener esos 200 kilómetros más de plataforma económica extendida? Que puede llegar, digo yo, pueden llegar hasta las costas de Cartagena. Eso no es en vano, eso no es pues de que son 200 kilómetros. Nosotros estamos más o menos a 300 millas, que son un poquito más de 200 kilómetros entre la costa de Cartagena y Nicaragua. Recuerden ustedes que Nicaragua tiene más pertenencia geográfica a Nicaragua y a la costa que en aquel entonces se llamaba de Mosquitos y que pertenecía al nuevo reino de Granada que a Colombia. De hecho, para viajar a San Andrés y viajar a Providencia, uno necesita un vuelo, ¿no? Eso no es de que me voy remando y me voy nadando hasta allá, no, necesita un vuelo que lo lleve de Bogotá a San Andrés. Y de San Andrés necesita otro vuelo que se demora como 40 minutos para ir a Providencia. Y cuando usted en Providencia sube al cerro más alto que hay ahí, que contiene parte del acueducto, al fondo ve unas luces y ahí le explican a uno que esas son las luces de la costa de Nicaragua. Entonces, no es fácil lo que está sucediendo con San Andrés, Nicaragua, los 75.000 kilómetros y demás. En eso tiene que ACORE pronunciarse. Bueno, ayer tuvimos un almuerzo de cerca de 400 miembros de ACORE en el Club Militar. Tuvimos un incidente de salud de uno de los miembros que asistió ahí. Parece que se atoró y eso le causó un paro cardíaco y todavía siguen cuidados intensivos. Pero a pesar de ese incidente, que pues no es agradable mencionarlo, pero fue así como sucedió, el almuerzo fue muy exitoso y tuve la oportunidad de hablar con muchos de los asociados que fueron ahí. Me encontré con sorpresa, aunque eso yo ya lo sabía, porque pues he revisado en 2 años que voy a cumplir como presidente, he revisado la lista de todos los acorados y más del 60% de los acorados tenemos más de 65 años. Yo soy una persona de 70 años y miro la lista de todos los que están ahí. Y ayer alguien en el almuerzo me decía, vea, Marulanda, mire a su alrededor y dígame cuántos viste de corbata. Montones, todos de vestido, muy bien vestido, corbata. Y era un almuerzo de ternera a la llanera. Entonces, pues yo me iba a vestir con mi camisa llanera, mis botas llaneras, y mi esposa, que es muy sensata, me dijo, no, papi, eso no te queda bien, vamos para el club militar, no vamos para el campo. Y dije, tienes razón. Y no me puse corbata, pero fui de saco, fui de camisa, pues un poquito más como mediando ahí la situación. Aprendí mucho en ese almuerzo. Nos acompañó un expresidente, mi general Salcedo Lora, nos acompañó el señor almirante, el director del Club Militar, muy querido, nos acompañó el ministro de Defensa anterior, que ahora es aspirante a la alcaldía de Bogotá. Allá llegó, bajó con su equipo que estaba en el Club Militar trabajando en uno de los salones, nos compró el almuerzo y lo vimos bien, lo vimos con mucho optimismo. Y bueno, seguimos trabajando con víctimas en el país, seguimos haciendo cantidad de cosas en ACORE, publicando nuestro boletín semanal, ya dentro de poco sale la revista,
siguen las visitas en desarrollo, y ahí vamos, en ACORE. Bueno, mire, para concluir esta charla, que ya tiene sus minutos, ya llevamos casi 45 minutos de esta charla, quiero decirles que la situación en Colombia en este momento es de gran incertidumbre, no solamente para los militares, lo es para todo el país. La excusa de Petro es que él fue elegido por mayoría. Él sacó 700.000 votos más en las últimas elecciones. Se perdieron más o menos más de 1 millón de votos por la gran cantidad de gente que renunció a votar. Se confió en que la derecha iba a votar por uno de los candidatos o desconfió totalmente en las elecciones, no fue capaz de votar. Lo cierto del caso es que Petro recurre insistentemente a la gran mayoría del pueblo colombiano. Y ese es su argumento definitivo, como lo hace cualquier tirano, desde Hitler hasta pasando por Chávez en Venezuela. El pueblo, llaman al pueblo. Y eso es cierto, pero es mentira. Yo trabajé 20 años con una multinacional petrolera, de servicios petroleros. Tuve la oportunidad durante esos 20 años de recorrer 28 países de América Latina y muchos de Asia, en donde me llevaron a entrenarme en asuntos de seguridad petrolera. Y tengo muy buenos amigos en Venezuela. Hace poco en Santa Marta me encontré con uno de ellos que estaba en turismo, Pierre, y Pierre me dijo, ustedes aquí están con nosotros hace varios años en Venezuela, que nos decían, pilas porque Venezuela no es Cuba. Y mire cómo estamos. Y yo le replicaba, le decía a Pierre, pero una cosa es decir, ustedes van para lo que es Cuba, es que Cuba está como a 150 millas de Venezuela. Eso no lo tienen ahí al pie, eso lo tienen al otro lado. En cambio, para nosotros los colombianos, pues Venezuela está aquí nomás en la frontera. Venezuela está aquí a menos de 1 hora de vuelo. Venezuela está relativamente cerca pues de Bogotá, de Bucaramanga ni se diga, está al otro lado de la frontera, de Cúcuta ni se menciona, de Arauca, ¿para qué les cuento? Entonces, no es una comparación válida. Y lo que estamos viendo hoy en día parece confirmar ese acerto. Parece que en Colombia nos dimos cuenta desde el principio que un extremista de izquierda como Gustavo Petro Urrego, lo único que quiere es convertirnos en otra Venezuela. Y estamos en contra de eso. Para nosotros, el gobierno de Petro, acompañado de sus ministros, háblese de la ministra de Petróleos, de Minas y Petróleos, que está totalmente desfasada, la ministra de Agricultura, que está también totalmente desfasada, la ministra de Trabajo, que toda su vida ha sido comunista, en fin, todos esos ministros, con un poco de excepción del ministro de Hacienda, que ha sido muy condescendiente, ha sido muy conciliador, todos los demás ministros, hay unos que no figuran en el radar, la ministra de Deportes ni truena ni suena, la ministra de Cultura ni se oye, lo único que ha hecho es tratar de cambiarle el nombre a su ministerio. Todos los ministros están de acuerdo con lo que dice Petro. Hay un apasionamiento total, hay un fanatismo completo por toda la ideología de extrema izquierda de Petro. No hay razón, no hay racionamiento, no hay lógica interpretativa a fenómenos como es el de manejar un país tan complejo de 50 millones de almas que se llama Colombia. No existe un plan preconcebido y lo que estamos viendo día a día es un proceso de improvisación, porque cada vez que habla Petro, lo que tenemos son más y más desconciertos. Eso es el futuro inmediato que estamos viendo a Colombia. En ACORE estamos esperando cumplir los 100 días o de pronto cumplir el primer año, pero seguimos con el perfil bajo, muy atentos a las decisiones, porque hasta el momento lo que hemos visto son palabras, declaraciones, explicaciones, justificaciones, pero no hay sobre el terreno algo realmente concreto que nos pueda obligar
a actuar. No tenemos nuestras pensiones grabadas, no tenemos entrega de territorios a los agricultores, no tenemos nada como no sea concreto y real la palera que le dieron hace 3 días a nuestra querida Policía Nacional. O la muerte de 2 de nuestros suboficiales en Arauca, en Puerto Rondón, confrontando a gente disidente de las FARC. Entonces, frente a hechos, a esas dos cosas las hemos visto en el pasado. Eso no es nuevo ni es de Petro. Eso lo hemos visto en el pasado con otros gobiernos. De modo que frente a eso nosotros no tenemos ningún argumento serio para actuar en contra de eso. Esperamos la reforma tributaria que puede disparar la inconformidad nacional. El paro de hoy fue en prevención de esa reforma tributaria que debe pasar por 2 sesiones en el Congreso más. Esas 2 sesiones se deben dar esta semana, la semana que entra. Y con eso nosotros creemos que podemos tener argumentos válidos para que ACORE salga en una marcha unificada, de tanto los de Guri como los de Pierre Gonzaga. Los de Guri salimos hoy, los de Pierre Gonzaga saldremos de aquí 8 días. Estaré en Medellín, creo. Entonces, vamos a salir en esas 2, pero buscando una unificación al final del camino, y la unificación es decirle a Petro, Petro, no lo queremos a usted en la presidencia. Petro se tiene que ir. ¿Quién lo va a reemplazar? Muy complicado, muy complicado. Parece que está la artillería a pleno funcionamiento, Homero. Bueno, muy complicado. Si se va Petro, ¿quién lo reemplaza? ¿La vicepresidente? ¿Francia? Complicado. Y si Francia saca la mano, ¿quién lo reemplaza? Díganme ustedes, el presidente del Senado, que ha estado con tantos problemas. Entonces, nosotros creemos que el panorama es muy delicado para Colombia en este momento y esperamos contar con el auxilio de los Estados Unidos, que han sido un poquito benévolos, han sido un poquito generosos con los gobiernos de izquierda de la región. Eso es lo que yo a grandes rasgos les puedo decir de lo que estamos viviendo en Colombia, de todo el panorama que estamos enfrentando y del futuro inmediato que para nosotros es un frente frío, como decimos los pilotos, un frente frío al cual nos estamos aproximando aceleradamente. Hoy hablábamos con uno de los que participó en la marcha y nos decía, nos preguntaba, oiga, y el presidente Petro, ¿por qué está tan acelerado? Tenemos 2 explicaciones. Una, que está enfermo, que así parece que alguien del Palacio les comentó que está enfermo con cáncer en el estómago, entonces él quiere sacar a como de lugar su reforma. Y la otra es de que él sabe que 4 años, porque así lo ha dicho, que 4 años no son suficientes para hacer las reformas que él quiere implementar. No sabemos a qué realidad obedece, pero sí les puedo asegurar, con el corazón en la mano, que la situación de Colombia, con el dólar a 5.000 pesos, es una situación insostenible y nos están llevando a una pobreza generalizada. Las multinacionales están saliendo, el desempleo se mantiene, pero con grandes posibilidades de crecer, y el empobrecimiento general, que es sobre lo cual actúan los gobiernos de izquierda, fíjense ustedes en Venezuela, pues nos va a llevar a una situación muy complicada a todos los colombianos, especialmente a los que somos empleados. Bueno, con eso espero haberles presentado un panorama general de lo que estamos viviendo en Colombia en este momento, una situación preocupante, la incertidumbre estratégica de la cual hablaba un querido compañero. Y bueno, a partir de ahora quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias, Homero. Aquí a sus órdenes. Coronel Homero, ¿empieza usted? Gracias, Nidia. Sí, pues realmente es muy importante que el país despierte, porque si el país no despierta a tiempo, en este momento, pues Colombia, el pueblo ha sido superior a sus dirigentes. El pueblo ha sido superior a sus dirigentes. Hemos tenido en la parte política que prácticamente todos los partidos se arrodillaron a la mermelada
y hay algo que preocupa, que son las elecciones ahorita de alcaldes y gobernaciones, porque donde se lleguen a consolidar ahí, ahí sí estamos en la pitadora, y sobre todo que uno de los mayores problemas es que así se haga un gran esfuerzo mientras esté esas maquinitas ahí en la registraduría, quitando votos para un lado y sumándole al otro, es supremamente complicado. Yo creo que no sé qué estarán preparando o para estas elecciones, y porque tiene que haber una oposición, pero de verdad una oposición estructurada y unida para poder neutralizar toda esa cantidad de cosas que están haciendo y tratando de llevarnos a un camino como el de Venezuela. Yo sé que las reservas articuladas están trabajando y están haciendo, pero hay muchos colombianos que no se quieren despertar. Homero, dos comentarios al respecto. El primero, y lo dije yo desde el principio, me dijeron, el presidente Petro tiene mayorías en el Congreso. Y yo les dije, yo diría precarias mayorías, precarias. Y es lo que estamos viendo ahora con el proyecto de reforma pensional, frente al cual César Gaviria ya le dijo, yo no le marcho a estos son mis líneas rojas, yo de aquí no me muevo. Gran parte de sus parlamentarios apoyaron esa posición de su líder natural y ahí se están uniendo otros partidos. Luego, no la tiene fácil el gobierno para aprobar su reforma tributaria, pero por el otro lado, gran parte de la prensa nacional, tanto la escrita como la radial y de alguna manera la televisiva, le está diciéndole a Petro que va por camino equivocado. Ya le están diciendo en cadenas radiales como Caracol que esos twitteres que él lanza y esos comentarios que hace, lo único que hacen es aumentar el cambio del dólar. Dice, usted está espantando la inversión, usted está llevando a que Colombia se convierta en un país miserable. ¿Cómo así que no va a explotar más petróleo? ¿Cómo así que no va a firmar más contratos de explotación carbonífera? Eso no es así. Eso se lo está diciendo la prensa. Yo desde las 4 de la mañana estoy escuchando radio, escuchando noticias. Y para mí es evidente que los editorialistas de las principales cadenas radiales y algunos de los editorialistas de los medios de prensa le han aclarado a eso. Y por el lado del Congreso no la tiene nada fácil tampoco. Eso no es que podemos decir, ay, que la pasó ya pupitrazo. Fíjense que esta semana nos mostraron cómo en 7 segundos el presidente del Congreso aprobó la reforma tributaria, hasta que alguien se paró y le dijo, usted no puede hacer eso en 7 segundos, ¿cómo así? Vamos a discutirlo, y en eso están. De modo que yo le quería hacer esos dos comentarios en referencia a lo que usted nos relata, porque eso es lo que nos tiene a nosotros alebrestados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, correcto, y sobre todo que la reforma pensional es inconstitucional, eso va contra los tratados internacionales. Así es, así es, Las pensiones no las pueden tocar. así es, de acuerdo. Bueno, aquí veo a Cecilia López. Cecilia López. Buenas noches. Yo como siempre levantando la mano. Coronel, primero que todo, agradecerle por su entrega, su amor y todos los años que le sirvió a esta patria indolente y malagradecida, pero hermosa. 30 añitos. ¿Usted dónde está, Cecilia? En la ciudad de Medellín. Ave María, siga pues. La que era la tacita de plata que hoy en día No es más. Sí. Coronel, yo soy víctima del conflicto armado colombiano, de las FARC. Trabajo con víctimas también del conflicto armado colombiano. Tengo el caso de una víctima que es esposa de un sargento. Lleva 21 años de buen servicio a nuestro glorioso Ejército Nacional. Pero pues lastimosamente un coronel y un mayor de los de la otra orilla infiltrados le han tendido ciertas trampitas. Primero trataron de involucrarlo en un robo de 80 millones de pesos en electrodomésticos y le tocó buscar un abogado particular. Quedó en limpio su nombre, entonces lo ascendieron. Pidió el traslado porque su esposa sufre de bartolinitis
vive enferma a causa de la violación, como le dañaron la glándula de Bartolini, perdió un riñón, está a punto de iniciar diálisis. Entonces él pidió el traslado para el eje cafetero donde vive su esposo. Lo mandaron para La Guajira. Allá en La Guajira llegó el señor exmilitar Chalá y como este sargento no quiso darle la mano al guerrillero electo de presidente que tenemos, al ilegítimo, le abrieron una investigación porque él en el mes de diciembre se demoró 5 días para llegar. Él salió de permiso, tenía que presentarse el 22 y presentó el 27 porque su esposa estaba en coma. Estuvo 4 meses en coma, le dio COVID y estuvo 4 meses en coma, sufrió 5 paros. Entonces, como él no le quiso dar la mano a Gustavo Petro, ni sacó sus hombres a formar, el coronel del batallón de allá de La Guajira, de Río Hacha, le abrió la investigación por esos 5 días, lo metieron preso 1 año, hace 15 días fue que salió el fallo, preso 1 año, pero lo más grave es que le tienen retenido su sueldo. Yo quiero preguntarles si eso es legal, si eso lo pueden hacer, porque esta niña está, pues, es una víctima, está incluso en la base militar del eje cafetero, en Risaralda, está allá porque hace 2 meses se le metieron a la casa y trataron de matarla. Ella es también una víctima del delincuente, alias Totono, del Clan del Golfo, y la iban a matar. Entonces, como ella no quiere esquema de seguridad, porque solo lo dan 8 horas y durante el día mientras hace diligencias, pero en la noche no. A las 2 de la mañana se metieron a la casa. Gracias a Dios, pues ella se metió bajo la cama, llamó a la policía, mientras que dañaron la reja y la puerta, llegó la policía, hubo enfrentamiento y ella está en estos momentos viviendo en el resguardo militar ahí en Risaralda y su esposo está preso en La Guajira y sin sueldo. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién acudimos? Usted me está hablando del sargento Chalá. Chalá fue el que llegó a perjudicar al sargento Johnny García. Del problema. Bueno, no, yo tengo las peores referencias del sargento Chalá, quien a través de los medios me ha criticado y me ha atacado, y es gran amigo del actual superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. La pregunta suya hace referencia, aunque yo soy abogado, no le puedo dar un consejo técnico. Primero, porque le tengo que cobrar. Es por molestar. Pero segundo, porque yo no estoy familiarizado con esos procesos militares. Yo pasé 30 años bajo bandera. Conozco todo el escalafón desde cadete hasta coronel. Pero no estoy familiarizado con ese tipo de circunstancias. Yo creo que deben ustedes hablar con el mismo abogado que lo sacó a él, lo esculpó a él del robo de los electrodomésticos y pedirles que los ayude en este caso. Yo desafortunadamente estoy aquí para comentarles lo que veo de Colombia y todo lo demás, pero ese caso particular, Cecilia, no me atrevería yo ahora a darle un consejo o una recomendación. De pronto, si usted más adelante me llama, yo me tomo unos días, unas horitas, averiguo quién es el hombre y de pronto le puedo dar un consejo, pero por ahora yo le recomiendo volver a consultar el abogado que lo hizo eximir del robo de los electrodomésticos a ver qué pueden hacer ahora, ¿ok? Coronel, ¿es legal que lo retengan el sueldo? Sí, sí, claro. A uno le pueden retener el sueldo. Eso no tiene nada de ilegal. Hay que ver de qué lo acusan, de qué los indican. Pero uno puede. Lo acusan por no haberse presentado el día que se tenía que presentar, que era 22 de diciembre del 2021 y llegó fue el 27. De eso lo acusan. Eso no es motivo para retenerle el sueldo. Así de claro. Así es que hable con el abogado a ver qué le recomienda a él, ¿ok? Muchas gracias, general. Bueno, Cecilia, muchas gracias a usted. Cuídese allá en la ciudad de los huecos, ¿oyó? Gir, Bueno, chao. Gir.
Buenas noches, señora Nidia. Coronel, Buenas ¿cómo está noches. usted? Don Carlos, ¿cómo está usted? ¿Preocupado, coronel? Me imagino, cuénteme. No, pues como estaba comentando la compañera Cecilia, después de el remesón que tuvo la cúpula ya y no sé cuántos remesones más vienen, realmente todavía contamos con una cúpula que defienda la actual Constitución. Primera pregunta. Okay. Segunda pregunta u observación. Si desde antes, durante todo el mal llamado proceso de paz, Santos ha suspendido y Duque continuó, y por obvias razones este señor también, el tema de los permisos para porte y tenencia, es muy evidente que nos quieren desarmados, coronel. Si nos quieren desarmados es por algo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, don Carlos, muchas gracias por su intervención, muy querido. Mire, primero que todo, déjeme decirle que las fuerzas militares en Colombia son constitucionales y civilistas. Usted lo puede ver claramente cuando el presidente Petro asumió la presidencia. Allá le rindieron los honores correspondientes, no hubo ningún rifirrafe anunciado ni nada de eso. No, se le rindió honores porque la Constitución es muy clara. Asume la presidencia quien obtenga la mayoría de votos en una votación como la que hubo, que fue supuestamente legal y clara. Entonces, yo no veo que el actual mando militar vaya a declarar un ruido de sables o vaya inclusive a dar un golpe. Los dos comandantes, el comandante general y el comandante del ejército, son hombres que vienen de la cátedra, son hombres que vienen de la academia, son académicos ambos. Y no les veo el arresto, como no se los veo al director de la policía, para plantarle cara al actual presidente, como en su momento lo hicieron nuestros generales de antaño. No estamos en una época de generales de consistencia testicular, escúcheme la expresión tan machista, pero es así. No tenemos generales de ese talante. No los hay, no los hay. Y los poquitos que habían ahí, pues fuimos tronchados en nuestra vocación de generales. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, usted me dice que si estos señores tienen alguna capacidad o alguna vocación de poder o tienen la capacidad de enfrentar al presidente, y le acabo de decir que no, no la tienen. Yo no veo que haya un fermento de golpe o por lo menos un fermento de que se le paren de frente y le digan, señor presidente, eso está mal hecho, no lo puede hacer, lo que sea. No lo hay. La segunda parte de su pregunta, ¿cuál era? Excúseme. Desde el gobierno Santos y en continuación con Duque Ya. y por ende Sí, con sí, este. sí, sí. Mire, eso es típico de los gobiernos de izquierda, típico. Los gobiernos de derecha, por el contrario, como en el caso de Bolsonaro en Brasil, lo que ha hecho es legalizar el porte de armas, y como lo han hecho en diferentes países de América Latina, decir el que me toque un policía, puta, se muere, se muere. No, esas posiciones radicales en Colombia no las tenemos. En cambio, sí tenemos la posición muy radical de la izquierda radical de prohibir el porte de armas. Ahí tenemos algún tipo de excepción. Los militares retirados, por ejemplo, tenemos problemas para poder renovar nuestro salvoconducto y problemas serios. Yo en ACORE recibo mensualmente 1 o 2 quejas de generales retirados que van a decirme, bueno, coronel, haga algo, yo fui a renovar mi salvoconducto y qué problema el que me pusieron, que tengo que reaccionar como un muchacho de 20 años, un tipo que pasó toda su vida en medio de las armas, toda su vida, y ahora no le quieren renovar el salvoconducto para un arma de defensa personal pequeñita. Eso es un problema y nosotros lo vemos así. Prohibir el porte de armas por parte de la ciudadanía es un típico comportamiento de la extrema izquierda. Eso sucede en gobiernos como el de Nicaragua, eso en Cuba, en Venezuela. Pero Colombia es un país de 60 años de violencia, luego no podemos esperar
que esa orden que impartió el presidente se cumpla a rajatabla. Entonces ahí vamos. Y no quiero hablar más del asunto. Le entiendo, coronel. Cada quien que cuide su familia y su patrimonio como bien pueda. Así es, así es. Gracias, Carlos. Igualmente a usted, coronel. De nuevo, buena noche. Gracias. Bueno, y Sandra, Buenas noches, coronel. Buenas Una noches, Sandra. pregunta. A mí me Sí. preocupa es, pues, cuando salen en las noticias que hay renuncias masivas al interior, pues, tanto de la policía, bueno, más que todo la policía. ¿Realmente a qué se deben esas renuncias? Y si siguen renunciando, pues me preocupa es que el futuro de nuestros policías y ejército pues no sea de derecha, sino de pronto de guerrilleros o no sé, qué tan factible es eso, o me gustaría que nos converse acerca de esa situación. Bueno, Sandra, gracias por su pregunta. Mire, no hay gobierno de extrema izquierda en América Latina que no se apoye en las fuerzas militares existentes. No tienen con qué reemplazarlos con sus huestes terroristas y guerrilleras. No lo tienen, no lo tienen. Pero lo que sí sucede mucho es que convierten, transforman en la mentalidad de los militares y policías en su gobierno. Fíjese usted el caso de Venezuela, en donde el general Padrino López pues ha venido manejando desde el 2014, viene manejando las fuerzas militares bolivarianas de ese país. Fíjense usted el caso de Nicaragua, fíjense el caso de Cuba. El temor que tenemos nosotros no es tanto con las Fuerzas Armadas a las cuales el presidente ha menospreciado en varias oportunidades, sino con la policía. Parece que él quisiera convertir a Colombia en un estado policial. Todos los muertos que hubo en Nicaragua estuvieron por cuenta de la policía de ese país. Todos los detenidos en Cuba lo están por cuenta de la policía de esa isla. Y todos los muertos que hemos tenido en Venezuela han sido por cuenta de la policía. Y nosotros tenemos al frente de la policía a un señor muy católico, un fanático de la religión, y un señor que le ha dicho a sus policías de manera discreta que tienen que dejarse aporrear, que tienen que dejarse golpear, que no pueden ser agresivos. Gracias a Dios no tenemos SMAT, dijo en alguna oportunidad el presidente Petro. Entonces, yo veo que ese es el manejo que se le está dando especialmente a las fuerzas militares y de policía. Déjenme aclararle esto, Sandra. Primero, la última encuesta de Gallup da como institución de mayor confiabilidad en el país las fuerzas militares. La última, estaba hablando de 3 días atrás. A continuación la iglesia y después los empresarios. Eso ha sido así por años y años, años y años. Segundo lugar, no es tiempo de suspender el servicio militar. Alguien me comentaba de que está en trámite en el Congreso una nueva ley que ordena que los muchachos que no quieran ir a prestar servicio militar vayan a hacer servicio social. Eso tiene muchos cuestionamientos. ¿Cómo es posible que vamos a suspender el servicio militar, que es casi obligatorio, que es casi el 30% de nuestro pie de fuerza en una situación de inseguridad como la que atraviesa el país? Eso no tiene mucha presentación. En cambio, vemos que en la policía hemos visto unos retiros recientemente y son retiros que se dan de manera prematura frente a la llegada de Petro a la presidencia, como se retiraron los 2 negociadores de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ellos se retiraron tan pronto Petro llegó al poder y eso nos tiene a nosotros en incertidumbre sobre quién va a defender nuestros intereses. Hay solamente ahí un profesor canadiense y neozelandés, además, que es como el que está ahí defendiendo los intereses de Colombia. En el caso de la policía, nosotros vemos con mucha preocupación todo lo que está sucediendo en la policía. Estamos viendo cómo se va la policía, estamos viendo, Petro prometió que iba a mejorar la situación de policías y soldados. Hasta el momento no hemos visto ninguna acción al respecto, pero bueno, estamos a la espera de ver el qué va a hacer. Pero lo que son los mandos, o estamos en contra de Petro porque consideramos que hasta el momento no ha hecho sino baladronadas, decir cosas que no son y llevarnos por el camino que no queremos ir los colombianos, no queremos. Y en segundo lugar, pues los que están en servicio, pues ahí están aprovechando de hacerse al calor de Petro a ver si con él pueden llegar a ocupar cargos en la diplomacia o, bueno,
Lo que nos falta es que empiece Petro a nombrar generales, directores en diferentes organizaciones civiles, cosa que en Colombia lo vemos un poquito difícil. Parecido a lo que sucede en Venezuela, en donde es un estado totalmente militarizado. Entonces, en eso estamos, a 7 semanas, 8 semanas, 2 meses y medio de Petro en el poder. Esa es la situación que tenemos actualmente con nuestras fuerzas militares y de policía. Bueno, muchas gracias. Justo. Luz Helena. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería preguntar acerca de esos militares de reserva, como el tal sargento, el que nombraron ahora, Chalá. Chalá. Sí, yo he visto de videos de él y son vergonzosos. Así es. Así es. Es que en su cara se le ve la maldad a ese señor. Y cuando estaban en elecciones, pues uno escuchaba que se habían ido hacia favor de la candidatura de Petro algunos militares de la reserva. Pues no sé cuántos serían, pero pues sí veía uno movimientos por ese lado. Había otro también que salió por ahí en un video, no recuerdo quién era, y pues a uno le preocupa mucho, sobre todo porque no sé quiénes han ido a visitar y han estado hablando con la reserva de, no sé si ministros o tal vez no ministros, más bien del Congreso, del Pacto Histórico. Creo yo que ellos pues no perderían la oportunidad de poderse ganar ese grupo de personas, por lo menos algunas. Entonces dice uno, como lo que pasó en Venezuela y lo que estamos hablando, ¿qué tanto podría suceder eso y qué tantos militares de la reserva están con Petro? Pues mire, mi señora, la verdad es que nosotros, sin que lo planeáramos, vimos en los diferentes medios fotos en donde está el fementido sargento Chalá, está el general Pinto de la Fuerza Aérea, que fue mi copiloto, entre otras cosas. Está, perdón, de quien yo fui su copiloto. Está el mayor general que les acabo de mencionar, que ahora es viceministro de Planeamiento Estratégico. Entre otras cosas, acompañó al ministro, que es un pánfilo, en su entrevista con el ministro de Defensa de Venezuela, con el general este. Entonces, al general de la Fuerza Aérea lo iban a nombrar, está en la lista para ser nombrado director de la Aerocivil, porque él era piloto al fin de cuentas. Pero ahí le destaparon un escándalo porque él estuvo como socio en varias empresas que fueron finalmente sancionadas por narcotraficantes. Entonces, ahí hay muchos que desde cuando, en plena campaña, cuando salió esa foto, denigraron de estos personajes y los pusieron en lo más bajo. De hecho, una hija del primer matrimonio del general que es viceministro le envió una carta bastante sensible y bastante... Sí. Sí. Sí, recuerdo una carta impresionante. Sí, sí. Impresionante, sí. Entonces lo que es la Realpolitik. Tengo en mi junta directiva algún miembro que es el gerente propietario de una empresa de seguridad y tengo un vicepresidente que es de la Fuerza Aérea, y ellos, cuando los invité al desayuno con el viceministro, nosotros no queremos ir a hablar con él. Está bien. Y ahora me están pidiendo cacao para que yo les ayude y los conecte con él para gestionar algo relacionado con sus negocios particulares. Entonces, la Realpolitik es la que funciona en Colombia en este momento, pero por encima de la Realpolitik está el sentimiento nacional que hoy vimos en las protestas que tuvimos la oportunidad de participar, que es un sentimiento genuino y no es sentimiento de clase, no es de la gente alta. De ahí estuvieron empresarios de petróleo, estuvieron operarios de petróleo y estuvieron
patieros de petróleos. Es decir, la primera que salió hoy aquí en Bogotá fue todas las asociaciones petroleras, que podrán decir lo que quieran decir del petróleo, pero eso abastece a todas las clases sociales, al millonario que invierte, al otro que gestiona y al otro que mueve la grúa. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Colombia. Los militares que puedan estar en conciliábulo o que se hayan aproximado a parlamentarios del centro histórico, del partido histórico, pues ahí tenemos una lista de varios de ellos y los tenemos un poquito en la mira. Afortunadamente, ninguno de ellos es de Acore. Bueno, muchas gracias. Y Yo le agradezco mucho que haya participado en este conversatorio, que luego lo subimos a YouTube y allí se ve mucho más. Ok, bueno, señora. No, le agradezco a usted, doña Nidia, le agradezco a mi coronel, le agradezco a todos los que están aquí, a Marta López, que acaba de entrar, a María Genis Uribe, a todos los que están aquí. Les agradezco mucho su participación y será hasta la próxima. Muchas gracias, doña Nidia. Un fuerte abrazo, por favor. Gracias.